Hola y bienvenido a la historia de hoy. Espero que estés teniendo un buen día. ¿Alguna vez has pensado en lo afortunado que eres? Es decir, ¿te has parado a pensar en lo fácil que fue levantarte de la cama sin ningún dolor y que tu cuerpo tenga la energía para moverse cuando se lo ordenes? Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para recibir todo mi contenido. Hoy quiero invitarte a la reflexión con esta bonita historia que escuché hace unos meses por parte de un buen amigo. Pablo Morales era un hombre que trabajaba como obrero de construcción. Era un trabajo duro, requería estar en una buena forma siempre y si faltaba un día por dolor o agotamiento, se lo descontaban de su paga. Ese no era el único aspecto que a Pablo le molestaba de su trabajo. También le enfurecía la forma en la que la gente lo trataba al saber que era un obrero. Era como si el hecho de trabajar en construcción fuera una especie de letra escarlata. Lo identificaba como una persona tonta o de poca inteligencia. Siempre recordaba un acontecimiento con especial enfado. Se encontraba actualizando unos documentos legales para iniciar el proceso de alquiler de una vivienda. La joven que lo estaba atendiendo se había mostrado encantadora con él, sin duda por el aspecto acicalado y pulcro con el que había asistido al centro legal. La muchacha se mostraba impaciente por atenderlo, incluso le dijo a uno de sus compañeros, quien era en realidad al que le tocaba atender a Pablo, que la dejara ella atenderlo. Bueno, señor Morales, voy a necesitar sus datos. En primera, ¿podría decirme en qué trabaja?, dijo la joven sin apartar la mirada de Pablo. Soy obrero de construcción, trabajo para diferentes empresas, dependiendo de dónde haya trabajo. En el mismo instante en el que le reveló su oficio, Pedro pudo ver que el rostro de la mujer cambiaba al igual que su tono. Dejó su actitud dulce y solícita y pasó a tratarlo como al resto de las personas, de forma fría e indiferente. Poco antes de terminar con la incómoda entrevista, la joven le dijo: «Bueno, señor Morales, lo siguiente es una renovación de su cédula catastral, pero le sugiero que consiga la suya de un asesor, porque es un proceso bastante complicado». Pensé que era solo crearme un usuario en la página del ministerio y llenar la planilla para luego traerla. La joven, sorprendida, no pudo evitar decirle: pues sí, pero pensé que era algo demasiado complicado para usted. De seguro no debe tener una computadora en su casa y que no se llevará bien con la tecnología. Enfadado por la actitud condescendiente de la muchacha, Pedro estalló y con un tono de verdadero enfado le contestó: «Pues entonces tú no debes tener cerebro si crees que por ser obrero no tengo educación». Hecho una furia, salió de la oficina, herido en su orgullo. Pedro sentía que el hecho de ser obrero de construcción era un trabajo con buena ganancia, pero generaba mucho rechazo por parte de la sociedad. Sentía que todos lo miraban como menos, incluso en situaciones que no era así. Esto provocaba que Pedro se aislara mucho en cuanto a sus relaciones sociales. Los pocos amigos que tenía eran obreros igual que él, solo que con menos educación y menos ansias de progreso. Muchos de sus amigos le decían: «Bueno, sí, somos obreros. ¿Y qué? Al menos no estamos robando en las calles. Somos gente honesta. Si nos creen menos que ellos es su problema, no de nosotros». Sin embargo, Pedro no estaba feliz con las circunstancias. Sentía que llegó a ser obrero por las vueltas de la vida, no porque realmente lo hubiese escogido, y quería cambiar su estado actual. Durante 4 tardes a la semana, Pedro salía de trabajar y se dirigía a un gimnasio cercano a practicar boxeo. No era exactamente algo que le encantara, pero había practicado boxeo desde niño y creía que ser boxeador era mejor que ser obrero. Un día, un amigo le habló de un trabajo de construcción en un hospital infantil de la ciudad. La paga era buena y además le quedaba cerca de su casa. Así que esa misma tarde acompañó a su amigo para enlistarse en el empleo. Los trabajos comenzaron esa misma semana. Sería una ampliación y renovación del área de hospitalización, pero era bastante incómodo. El área que debían trabajar estaba en un piso 4, hacia el ala izquierda, pero el ala derecha estaba operativa y se acumulaba una cantidad importante de pacientes. Los médicos y las enfermeras no estaban muy contentos. El hospital era pequeño y no había otras áreas hacia donde mover a los pacientes, los cuales necesitaban un espacio silencioso para descansar, y más aún tratándose de niños. A pesar de sus protestas y de la incomodidad de los trabajadores, la decisión estaba tomada.
y los trabajos comenzaron. Pedro era quien más incómodo se sentía. Debía estar todo el día soportando las miradas de los doctores y las enfermeras, quienes, según él, no hacían más que mirarlo de arriba a abajo cuando pasaban por su lado, o simplemente ignorarlo, como si no existiera. Esto hacía que el joven intentara en lo más posible evitar salir de la zona de construcción, pero aún así había alguien que siempre lo estaba observando. Pedro se dio cuenta de la presencia de la niña el quinto día de jornada, mientras hacía un alto para almorzar en medio de los escombros de la obra. ¿Por qué no va a comer con los otros obreros, señor?, preguntó la niña con un tono inocente mientras lo veía comer desde su silla de ruedas. ¿Por qué no regresas con las enfermeras y los doctores? Necesitas descansar, ¿verdad?, respondió Pedro haciendo gala de su carácter huraño y cascarrabias. Estoy cansada de descansar, y las enfermeras de la mañana no son muy simpáticas, dijo la pequeña que rondaría los 10 años. Yo tampoco lo soy, así que déjame en paz. ¿No hay programas de tele a esta hora que quieras ver?, le contestó secamente el hombre mientras tomaba un bocado de su almuerzo. La verdad, a esta hora solo están pasando las noticias, y estoy aburrida de ver personas que se quejan y sufren por tonterías. ¿Lo que pasa en el mundo te parece una tontería? ¿Cómo se ve que apenas eres una niña? ¿Las muertes por guerra y delincuencia te parecen una tontería? ¡Ja! La niña simplemente volteó hacia uno de los ventanales del hospital y respondió: Me parece una tontería la guerra cuando las cosas se pueden solucionar negociando. Todos tienen algo que ofrecer, y otras personas están dispuestas a intercambiar y acordar cosas. ¿Para qué perder tanto tiempo tratando de ser el único ganador si es más fácil hablar? Pedro comenzaba a perder la paciencia, y exasperado le espetó: Esa respuesta infantil demuestra que apenas eres una niña que no sabe nada de la vida. La guerra es un negocio. Hay personas poderosas que ganan mucho dinero provocándolas, y otras, muy tontas, que caen en su trampa. Son cosas de adultos. La niña simplemente lo vio y le dijo: Los adultos son tontos, como tú, que prefieres comer en medio de ese desastre que disfrutar de salir y comer en donde tú quieras. Pedro la miró fijamente, pero no sabía qué decir. La pequeña estaba en silla de ruedas y tenía un gorro tejido muy extraño en su cabeza. Buscó en lo más profundo de su sarcasmo algo que contestarle, pero justo una enfermera llamó la atención de ambos. «Liliana, ¿qué haces allí? El señor está comiendo y el polvo de la construcción es peligroso para ti. Vamos, regresemos a tu habitación». La mujer de blanco tomó la silla de ruedas para llevar a Liliana de vuelta al ala derecha. La pequeña se despidió del obrero con un simple gesto de la mano y una sonrisa triste. Pedro se fue al gimnasio esa tarde sin prestarle mayor atención a lo que había sucedido con Liliana durante el almuerzo. Durante su sesión de entrenamiento, vio que 2 hombres estaban a punto de iniciar una pelea muy violenta por un par de guantes. Uno de ellos tenía unos guantes nuevos y más resistentes. El otro se los había pedido prestados, pero luego de 30 minutos, el dueño de los guantes los pidió de regreso para comenzar a entrenar. Su supuesto amigo, muy enfadado, pensó que se los había prestado para todo el entrenamiento, y al escuchar que se los pedía de vuelta se enfureció y empezó una pelea. Recordó entonces lo que Liliana le había dicho ese día. ¿Para qué perder tanto tiempo tratando de ser el único ganador si es más fácil hablar? De inmediato sintió que una especie de vergüenza lo envolvía, dejándolo muy vacío y avergonzado por su actitud tan ruda hacia la pequeña. Después de todo, estaba muy enferma. Al día siguiente, esperó nuevamente para comer su almuerzo en solitario. No tenía intenciones de hablar con la pequeña, pero si ella se aparecía de nuevo, le pediría disculpas. Unos 3 minutos después de sentarse a comer, escuchó una oxidada silla de ruedas que se acercaba. ¿Otra vez estás comiendo aquí? Vaya que los adultos son tontos. Ese comentario hizo que Pedro olvidara sus intenciones de disculparse y se pusiera nuevamente a la defensiva. Quizás es que me gusta comer aquí, ¿no se te ocurrió? ¿Qué hay de encantador en un montón de escombros? Apuesto que comer en el piso no es de lo más cómodo que hay. ¿Qué puedes saber tú de lo que es cómodo o no? Apuesto que debe ser genial que todos los días te sirvan la comida sin tener que cocinarla tú. Liliana lo vio con ojos tristes,
antes de voltearse hacia el ventanal. Luego de unos segundos de silencio le respondió: me gustaría aprender a cocinar. Mi mamá es cocinera y dice que la comida del hospital es muy mala, aunque hace tiempo que ya no sé si es cierto o no. Pedro la vio, extrañado, antes de preguntarle irritado: ¿cómo puedes no saberlo? Simplemente con el sabor tienes la respuesta. Sí, pero la quimioterapia te quita de a poco el sentido del gusto, y yo me he hecho mucha quimioterapia. Pedro se quedó mudo de la impresión y no encontró nada para decir, hasta que un impulso salió de su boca en forma de pregunta: ¿qué tipo de cáncer tienes? La niña lo vio y sin más le respondió: tengo cáncer en la sangre, se le dice leucemia. Los doctores y mis papás creen que no lo sé, pero no me queda mucho tiempo. Por eso quiero que me dejen salir para comer lo que quiera en donde yo quiera. Pedro estaba muy incómodo, pero no quería que la pequeña se sintiera mal, así que siguió hablándole como si fuera una conversación normal. Vaya, eso suena mal. ¿Y qué es lo que te gustaría comer afuera? Quiero comer pollo frito, helado de bananas con maní, pizza con piña, la pasta con carne que preparaba mi mamá y otro montón de cosas. Y quiero comerlas en un parque, que tenga muchos perros para acariciarlos y ver un lago y escuchar los autos. El silencio de aquí es muy triste. Pedro vio a la pequeña sin saber qué decir, pero ella continuó hablando, esta vez haciéndole preguntas. ¿Cómo es trabajar de obrero? Bueno, es muy cansado y no te deja muchas energías para hacer otras cosas. Pero eres fuerte, ¿verdad? Puedes levantar muchas cosas pesadas sin problema. Yo no diría que no tengo problemas levantando cosas, simplemente lo hago porque es el trabajo. Pero puedes hacerlo, eso es lo importante. Pedro soltó un bufido y dijo de forma tosca: si fuera por mí, sería cualquier otra cosa excepto obrero. Odio tener que estar cargando cosas de aquí para allá, teniendo cuidado de que no me mate una viga y con jefes explotadores. Además, lo que más odio es que la gente siempre piense que soy menos que ellos solo por ser obrero. Es como si fuera menos que una mula de trabajo. La niña lo vio con una expresión curiosa y le dijo: tal vez es algo que te estás creyendo en tu mente. Pienso que todas las personas merecen respeto sin importar en lo que trabajen, siempre que sea algo que no lastime a los demás. No creo que muchas personas en el mundo puedan soportar todo lo que dices y aún así construir cosas hermosas como lo que están haciendo en el hospital. Yo respeto tu trabajo y apuesto que hay muchas personas que también lo respetan. Pero si solo te fijas en las personas que no lo hacen, creerás que todos lo menosprecian, igual que tú. Antes de que pudiera responderle, la misma enfermera del día anterior llegó con los brazos en jarras a regañar a la niña. Liliana, ¿qué hablamos ayer sobre no molestar a las personas? El señor está trabajando, déjalo en paz. Antes de llevarse a Liliana, la enfermera se disculpó sinceramente con Pedro, de una forma que él no se esperaba. Las palabras de la niña cobraban más fuerza que nunca. Esa noche Pedro le dio muchas vueltas a la conversación que había tenido con Liliana. Quizás era cierto. Quizás verdaderamente él solo se había fijado en las personas que lo habían menospreciado, sin fijarse en la gran cantidad de personas que a diario lo trataban amablemente sin fijarse en cuál era su trabajo. Tal vez era su miedo y autorrechazo lo que le había impedido buscar una novia y establecer una familia. Tenía muchos pensamientos y no lograba ponerlos en orden. Al día siguiente, probó suerte nuevamente quedándose a almorzar entre los escombros. Quería hacerle unas preguntas a su nueva pequeña amiga. Evitó pensar en lo triste que era el hecho de que un hombre adulto recurriera a una niña para aclarar sus ideas. Estaba sumido en sus pensamientos cuando la voz infantil de Liliana lo regañó. «Deja de almorzar entre los escombros, es triste y frustrante». «Yo puedo almorzar donde quiera, no eres la dueña de este hospital, ¿sabes?» «Pues no, pero aún así me frustra que una persona que puede salir se quede aquí por voluntad propia». «Niña, ¿no dijiste que tus padres iban a sacarte del hospital para comer esas cosas deliciosas?» «Sí, pero creo que es difícil. Creo que los doctores no pueden dejar que me vaya. Y además, mi mamá está pidiendo a sus jefes que la dejen renunciar para que se quede conmigo. Yo tampoco quiero que ella deje su trabajo por mí. Es difícil».
Pedro se quedó un momento en silencio y luego dijo: sí, es difícil. Después de un rato, Pedro le preguntó: Liliana, ¿qué piensas del miedo? Creo que es algo inevitable, pero también es un mensaje que nos dice que debemos ser valientes. No podemos ser cobardes toda la vida. Antes de que pudiera agregar algo más, Liliana empujó su silla de ruedas y lo dejó con muchas preguntas. Esa noche tampoco pudo dormir, y lo que le esperaba al día siguiente sería una de las cosas más difíciles de su vida. A la mañana siguiente, llegó al hospital y vio hacia la ventana donde se alojaba Liliana. Allí, pintado con letras enormes de muchos colores, había una enorme pancarta con 2 palabras: sé valiente. A Pedro le extrañó y de inmediato subió con el resto de compañeros al 4º piso. Pero en vez de ponerse a trabajar, fue al ala derecha y preguntó a las enfermeras por Liliana. «Ay, Liliana», dijo una de ellas. «Esta mañana a las 4 sufrió un colapso. Ella estaba muy frágil. Apenas tenía energía para ir a la ventana del piso al mediodía. No resistió». Pedro sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se negó a derramarlas. Del otro lado de la habitación estaban los desconsolados padres de la pequeña recogiendo las pertenencias de su hija. Quiso darle la vuelta para buscar un lugar solitario, cuando escuchó la voz de la enfermera que a diario había regañado a Liliana por salir de su habitación. «Liliana dejó una carta para usted. De hecho, dejó cartas para todos. Tenga». Pedro tomó la pequeña carta y la abrió. Y en ella decía: «Señor obrero, nunca le pregunté su nombre, pero quiero que usted sepa que no le dije toda la verdad ayer. Es verdad que el miedo es señal de que debemos ser valientes, pero ser valientes no quiere decir que no tenemos miedo. Ser valiente es tener miedo y aún así enfrentarnos a él. Ya que usted tiene un cuerpo sano y la posibilidad de una vida larga, sea valiente. No deje que el miedo y la queja le impidan ser feliz». ¿Qué te ha parecido la reflexión de hoy? ¿Crees que muchas veces la felicidad esté en las cosas más sencillas? Déjanos tu respuesta en el cajón de comentarios y que tengas un bonito día. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.